Buen día, jóvenes, vamos a ver el último tema de la unidad 2, que es diagrama de cuerpo libre. Me dice que un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un objeto. Los cuerpos libres, bueno, nosotros a veces encontramos objetos en los cuales están actuando diferentes fuerzas. Como por ejemplo, esta esfera de 400 newtons está sostenida sobre un cable B y un cable A. Lo que tenemos que hacer es, esto de la vida real lo tenemos que transformar a un plano cartesiano. Entonces es exactamente lo mismo tener esto que tener esto. Aquí está el cable B, el cable A y una fuerza la fuerza de la esfera, del peso de la esfera. Entonces, ¿qué quiere decir? Casos de la vida cotidiana los convertimos a vectores. Entonces, aquí me dice que el ángulo de aquí es de 60 grados. Como quien dice, así, aquí son 60 grados, por lo tanto de este lado también hay 60 grados. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de los diagramas de cuerpo libre? La suma de las fuerzas en X y en Y deben de ser 0. Sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, recuerden que esta Fx son los componentes. Tenemos que sacarle los componentes a cada fuerza. Le saco los componentes a la fuerza de X, le saco el componente X a las fuerzas y le saco el componente Y a las fuerzas y me tienen que dar 0 cada una. Tenemos vamos a tener dos ecuaciones que nos van a ayudar a encontrar fuerzas desconocidas. Y por último tenemos que respetar el sentido de las fuerzas. Tenemos que respetar ese sentido. Entonces, vamos haciendo este ejercicio. Fíjense bien, yo tengo 400 newtons de la esfera. Quiero saber cuánto es la tensión del cable B y la tensión del cable A. Necesito saber cuál es la tensión de los cables. Entonces, fíjense bien el sentido. El cable B, pues obviamente como esta esfera está empujando hacia abajo, pues este cable tiene que ir hacia arriba para poder detener esta esfera. Y este de acá, pues tiene que jalar hacia la izquierda para poder detener esta esfera. Entonces por eso el cable B va hacia arriba y el cable A va hacia la izquierda. Y los 400 newtons de la esfera pues van hacia abajo por la fuerza de gravedad. Entonces, necesitamos encontrar las fuerzas sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. No sé. Entonces, lo vimos en el tema pasado, en los temas pasados, cómo saco los componentes en X y cómo saco los componentes en Y. Sabemos que los componentes en X son con el coseno y los componentes en Y son con el seno. Primeramente tenemos la fuerza A o el cable A. Pues obviamente este cable está accionando, la fuerza del cable está accionando todo en el eje de las X, pero negativo, ¿verdad? Aquí tenemos X positivo, Y positivo y menos Y negativo. Entonces, todo el cable, dijimos que todo el cable A está accionando en el eje de las X. Entonces, todo el cable A va a ser X, pero menos X. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X va a ser, el primero es menos A. Para el siguiente, este es el vector de fuerza B o el de la tensión del cable B. Aquí sí va a haber componente en X y componente en Y. Entonces el componente en X, acuérdense que es la fuerza por el coseno del ángulo. La fuerza es B. Vamos a ponerle más porque es positivo, porque va hacia la derecha y hacia arriba. Más B por el seno de 60 grados. Perdón, por el coseno. Dijimos que las X es coseno. B por el coseno de 60 grados. Y ese es su componente en X. Y esta fuerza que va hacia abajo va todo accionando en el eje de las Y. Por lo tanto no va a tener
componente en X. Me dice, entonces solamente tengo dos componentes en X, menos A y más B por coseno de 60. Y me dice que la sumatoria de las fuerzas de las X debe de ser igual a 0. Ahí está. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, dijimos que toda la fuerza A está accionando en el eje de las X, no tiene componente en Y. Entonces, sumatoria de la fuerza de las Y no tiene en A, pero sí va a tener en B. Aquí está, va a ser desde aquí hasta acá. Ese es su componente en Y. Entonces dijimos que el componente en Y se saca con el seno. Entonces va a ser B por el seno de 60 grados. No sé cuánto vale B. Es lo que voy a encontrar. Cuánto vale A y cuánto vale B. Y el último vector de fuerza va hacia abajo. Entonces, y va todo en el eje de la Y. Por lo tanto, toda su magnitud se va a ir al componente Y. Entonces va a ser 400 newtons, pero como va hacia abajo va a ser menos 400 newtons, y esto me tiene que dar igual a 0. Muy bien. Aquí no puedo desarrollar nada más. Tengo menos A, tengo B por coseno de C, tengo dos variables, tengo menos A y B. No puedo seguir desarrollando esta fórmula. Nos vamos a esta de acá. B seno de 60 menos 400 igual a 0. Lo que puedo hacer aquí es B seno de 60. Menos 40 lo paso está negativo, lo paso para el otro lado positivo, 400. Esta B está multiplicando al seno de 60, entonces este seno de 60 si está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo. Entonces B es igual a 400 por el seno de 60 grados. Entonces le vamos a poner así. 400 entre seno de 60 grados. Y me va a dar 461.88. B es igual a 461.88. Son newtons. Y ya encontré el valor de B. La tensión del cable B es de 461.88 newtons. Ahora necesito sacar A. Como yo ya encontré B, lo puedo sustituir en esta de aquí. Aquí tengo menos A más B por el coseno de 60. Entonces menos A, le vamos a poner igual a menos A, más el B es 461.88 por el coseno de 60. Y me tiene que dar igual a 0. Entonces multiplico el 61.88 por el coseno de 60 grados. Y me va a dar 230.94. Entonces va a ser igual a menos A más, me dice menos A más 230.94 y me tiene que dar igual a 0. Entonces menos 230, este 230 es positivo, lo paso para el otro lado negativo, entonces menos A es igual a menos 230.94. Y esto es lo mismo que tener A es igual a 230.94. Si tengo los dos negativos los puedo pasar positivos. Y encontré el valor de A, aquí está. 230.94 newtons. Y ya encontré el valor de la tensión del cable A y el valor de la tensión del cable B. Esto está sencillo porque tengo dos fuerzas que están accionando en los ejes, pero a veces tenemos ejercicios donde solamente una fuerza acciona en algún eje y es un poquito más complicado. Tengo este ejemplo. Entonces, este ejemplo está una viga, está también otra esfera y lo están deteniendo dos cables, que es el cable A y el cable B. Entonces, necesito saber cuál es la tensión del cable A y la tensión del cable B. Entonces, para poder hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, primero tengo que pasar de la vida cotidiana a un sistema cartesiano.
Entonces, este punto donde se une tanto la fuerza de la esfera como la de A y la de B, ese va a ser mi origen. Entonces, tengo una fuerza que va totalmente hacia abajo y se llama W, que son 100 newtons. Tengo una fuerza que se llama B y me dice que aquí son 60 grados, por lo tanto acá también son 60 grados. Y tengo una fuerza A, y me dice que de aquí son 30 grados, por lo tanto de acá también son 30 grados. Muy bien, entonces tengo A, B y W. Entonces, dijimos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Le sacamos los componentes de las X a cada fuerza y los vectores el componente en Y de las fuerzas, le sacamos también a las fuerzas, le sacamos los componentes Y a cada fuerza. Entonces, los componentes en X, el primer vector dijimos, o la primera fuerza es A. Entonces, va a ser esto. Dijimos que el componente en X se saca con el coseno. Entonces, el primero va a ser A por el coseno de 30 grados. Es lo único que puedo obtener, no sé cuánto vale A. Entonces, el primero va a ser A coseno de 30 grados más. El otro es B por el coseno de 60. B por el coseno de 60. Y esta W, pues obviamente va todo accionando en el eje de las Y, por lo tanto, no tiene componente en X. Entonces, ya hasta aquí terminé. ¿Puedo seguir simplificando esto? No, ya no, porque tengo A y tengo B. No puedo hacerle nada más. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Tengo A, B y W. Entonces, el componente de Y en A es con el seno. Entonces va a ser A seno de 30 grados más... perdón, aquí me estoy equivocando. Esta A tiene un componente en X negativo. ¿Por qué? Porque está yéndose hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces dijimos que es menos X acá, Y acá y menos Y acá. Entonces, el componente en X de A es negativo. Que no se nos olviden, se me estaba pasando, pero que no se nos olviden los signos. Para esta A en Y, pues es positivo porque va hacia arriba. Entonces, ahora la fuerza B también va hacia arriba, por lo tanto, va a ser positivo más B seno de 60 grados. Y todavía me falta otro, que es el de W, que son 100 newtons. Entonces estos 100 newtons, pues, como van hacia abajo, deben de ser negativos, menos 100 newtons, y debe de ser igual a 0. ¿Qué puedo seguir haciendo aquí? Pues lo único que puedo hacer es A seno de 30 grados más B seno de 60 grados es igual a 100 newtons. Menos 100 lo pasé para el otro lado, positivo. Ya no puedo hacer nada más. Ya no puedo simplificar ni esta ni esta. Entonces, hasta ahí yo ya no puedo seguirle. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si vemos, tenemos dos ecuaciones que tienen las mismas variables A y B. Entonces, si tengo estas mismas variables A y B, lo que puedo hacer es, puedo utilizar el método de la eliminación. Debo de poner las dos, A por el coseno de 30 más B por el coseno de 60 igual a 0. Y A por el seno de 30 grados más B por el seno de 60 grados igual a 100. Entonces lo que yo voy a hacer es debo de eliminar A o B para poder encontrar los valores.
Entonces, vamos a ver cuánto es el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es igual a 0.8660. Entonces, menos 0.8660 de A, más, ¿cuál es el coseno de 60? Coseno de 60 es igual a 0.5, más 0.5 de B debe de ser igual a 0. Ahora, el seno de 30 es igual a 0.5, entonces 0.5 de A más 0.8660 de B es igual a 0. El seno de 60 es 0.8660. Seno de 60, 0.8660. No es igual a 0, es igual a 100. Igual a 100. Aquí me dice que es igual a 100, igual a 100. Entonces, necesito eliminar A o eliminar B. Como yo en las dos de A ya tengo una negativa, pues solamente tengo que encontrar un valor que multiplicado por 0.5 me dé 0.8660. Lo que tenemos que hacer es 0.8660 entre 0.5 y me da 1.732. Entonces, un número que multiplicado por 0.5 me dé 0.8660. Entonces, ese número va a multiplicar a toda esta ecuación. Entonces, un número que multiplicado por 0.5 me dé 0.8660, lo que vamos a hacer es poner 0.8660 entre 0.5. Y ese es 1.732. 1.732. Si multiplicamos 1.732 por 0.5, me va a dar 1.8660, que es este de aquí. Entonces, esta segunda fórmula la voy a multiplicar toda por 0.732. Entonces va a ser 0.732 por 0.5, 1.732 por 0.5 me va a dar 0.8660, 0.8660 de A, más 0.8660 por 1.732, 1.732 por 0.8660 y me da 1.5 de B, igual a 1.732 por 100, 1.732 por 100 y me da 173.2. Entonces, esta ecuación yo ya no le voy a hacer caso, la voy a omitir, esta ecuación. Entonces, solamente me va a quedar esta de aquí abajo y esta de aquí arriba. Entonces, 0.8660 menos 0.8660 se va a eliminar. Me da 0. ¿Sí? Y ahora, 0.5. Ah, caray, aquí no era 1.5, era 1.732 por 0.8660. No, sí es 1.5. 1.5 más 0.5 de acá arriba que tenía va a ser igual a más 2 de B es igual a 173.2. Entonces, 2B es igual a 173.2. Entonces, este 2 está multiplicando, voy a pasarlo dividiendo. Entonces, B va a ser igual a 173.2 sobre 2. Y B va a ser igual a 173.2 entre 2. Y me va a dar 86.6. Y esto es lo que vale B. Entonces, si yo ya encontré este cable, esta tensión desde 86.6 newtons. Ahora necesito sacar A. Entonces, para yo sacar A, tomo cualquiera de estas dos ecuaciones, de esta o de esta, para poder despejar. Es una de estas dos. Esta no. Una de estas dos. Voy a tomar la primera, que me dice que es menos 0.8660 de A más 0.732
5 de B, que B es 86.6, es igual a 0. Entonces, menos 0.8660 de A es igual a 0.5 por 0.86 por 86.6, perdón. 0.5 por 86.6 y me da 43 más, aquí me equivoqué, no sé por qué, más 43.2 y me tiene que dar igual a 0. Entonces menos 0.8660 de A más 43.2 me tiene que dar igual a 0. Entonces este 43.2 está positivo, lo pasamos para el otro lado negativo. Entonces menos 0.8660 de A es igual a menos 43.2. Entonces A está multiplicando el menos 0.8660. Entonces ese menos 0.8660 lo voy a pasar para el otro lado, dividiendo 43.2 sobre 0.8660 y me va a dar menos. Estaba multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Entonces menos entre menos me da más. 43.2 entre 0.8660 y me da igual a 49.88. Entonces ya encontré la tensión de A, que es de 49.88. Vamos a comprobar. Entonces dijimos que la sumatoria de las fuerzas en X debe de ser 0. Entonces ya encontré cuánto vale A y cuánto vale B. Lo que voy a hacer nada más es lo voy a sustituir para ver qué tan cierto que me da 0 con estos valores. Entonces dijimos que A es menos 49.88. Lo voy a multiplicar por el coseno de 30 más B, que es 86.6, lo voy a multiplicar por el coseno de 60 y esto me tiene que dar igual a 0. Vamos a ver qué tan cierto. Le ponemos, abrimos paréntesis, menos 49.88 por el coseno de 30 más, abrimos paréntesis, 86.6 por el coseno de 60. Cerramos doble paréntesis y me tiene que dar igual a 0. Me sale 0.1. Ahí a lo mejor me comí pues nos comimos algunos, como aquí no estamos dando los, ¿cómo se dice? No los estamos dando totalmente, los decimales, pues me salió 0.1, pues tiende a 0, entonces quiere decir que estamos bien. Ahora, si quieren también le podemos calar con esta la sumatoria de las fuerzas en Y. Me dice que la sumatoria de las fuerzas, el A por el seno de 30 más el B por el seno de 60 me tiene que dar 100. Vamos a ver qué tan cierto. El A, dijimos que es 49.88, lo voy a multiplicar por el seno de 30. Más el B es 86.6, lo voy a multiplicar por el seno de 60. Aquí está. B por el seno de 60, B es 86.6 por el seno de 60 y esto me tiene que dar igual a 100. A ver qué tan cierto. Abrimos paréntesis, 49.88 por el seno de 30 más 86.6 por el seno de 60. Y me da 99.93. Nos estamos, como les digo, nos estamos comiendo decimales, pero pues tiende a 100, 99.93 y tiende a 100, entonces quiere decir que sí estamos bien. Esa es la forma de comprobar si realmente son estas las magnitudes de las fuerzas.